Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Fernando Fernández Arias y soy el director de programación de la Casa de América y muchas gracias por venir, sobre todo una tarde ya tan soleada, tan de verano, que apetece estar fuera o ver el fútbol, que hay de todo. Así que agradezco especialmente y les doy la bienvenida a esta casa que ya saben que es la suya. Y hoy tenemos un acto, que para mí es un gran placer presentar. Tenemos una mesa redonda que hemos llamado Desafíos de los pueblos indígenas en materia de diversidad y precisamente vamos a hablar con nuestros invitados, nuestras invitadas de hoy, de pueblos indígenas y vamos a hablar de diversidad. Como saben ustedes, la Casa de América tiene una sensibilidad con respecto a los pueblos indígenas muy importante. Nosotros no solamente trabajamos continuamente con diversas organizaciones y universidades, como en este caso la Universidad Carlos III de Madrid, que es coprogramadora, con quien hemos diseñado este acto en el marco del título de experto en pueblos indígenas que se está celebrando estos días y a cuyo director, Daniel Oliva, a quien conozco desde hace mucho tiempo, le quiero dar las gracias por su colaboración. Y tenemos también, ya saben que en la Casa de América tenemos un premio junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, el premio Bartolomé de las Casas sobre cuestiones indígenas. Para nosotros es una cuestión siempre muy importante, como también lo es la diversidad. Y en este mes del orgullo, ese es el primer acto y yo creo que el más importante, no es el acto más importante que vamos a celebrar este año con motivo del mes del orgullo, un día en el que además nos debemos congratular, puesto que la Organización Mundial de la Salud hoy ha decretado que la transexualidad o el transgénero ya no es un trastorno, ya no es una enfermedad, lo ha sacado de su lista de enfermedades, de su lista de patologías, de la lista de trastornos de género, y esto es algo que ha ocurrido hoy. Yo creo que es algo de lo que deberíamos congratularnos todos. Yo desde luego estoy muy contento al respecto. Celebramos también la diversidad, como decía. Nuestros ponentes de hoy va a moderar la mesa Adriana Sánchez Lizama, que es coordinadora académica del título de experto en cuestiones indígenas, derechos humanos y cooperación internacional de la Universidad de Carlos III. Y los tres ponentes principales, yo creo que por orden de intervención, me parece que van a ser Fátima Gamboa, que es una indígena maya, coordinadora de X Justicia para las Mujeres, integrante de la Red de Abogadas Indígenas de México; Alfredo Pazmiño, experto en cooperación internacional y derechos humanos LGTBIQ; y Amaranta Gómez Regalado, antropóloga social, una mushe indígena zapoteca y fundadora del colectivo Bini Lanau AC. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Antes de cerrar y de darles las gracias de nuevo, les quiero invitar, como hago siempre, a que participen en las actividades de la Casa de América, a que vengan, a que nos enriquezcan con su presencia. Saben que tenemos actividades de todo tipo en todas las áreas. Y precisamente por el interés del tema de hoy, imagino que estarán interesados en una actividad que tenemos mañana y que hacemos dentro del marco del Festival Cinema Pride. Y es que vamos a estrenar en España la película La señorita María, La falda de la montaña, una película sobre una mujer trans que vive en una zona rural, en bosque, en Colombia. Esta película la exhibiremos mañana a partir de las 7. Será presentada por el escritor chileno Pablo Simonetti en la sala Jorge Luis Borges de esta casa. Pueden ustedes recoger las entradas una hora antes, esto empieza a las 7 de la tarde, una hora antes pueden recoger las entradas en Cibeles, en el punto de información. Lamento no poder invitarles a todos personalmente y reservarles asientos, pero vamos a tener mucha demanda, solo hay 90 plazas, así que si están interesados, a partir de las 6 pueden recoger sus entradas. Y ya no hablo más, muchísimas gracias por venir y bienvenidos. Les dejo la palabra a los ponentes de hoy. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Fernández Arias y también a Amparo García Estebarans por habernos abierto ese espacio. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta mesa que hemos denominado Desafíos de los pueblos indígenas en materia de diversidad. Y bueno, agradecer este fundamental espacio que, pues como he dicho, nos ha abierto la Casa de América en el marco de la 12ª edición del título de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, que organizamos desde el año 2007 en el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid.
pero con la colaboración de 4 instituciones que son contrapartes fundamentales también en su organización y en su puesta en marcha, que son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México. Este año el programa académico cumple 12 años de haber sido puesto en marcha, siendo uno de los primeros programas o de los programas pues iniciales a nivel internacional en materia de educación intercultural de posgrado y el que se ha consolidado como un programa de referencia a nivel internacional al ofrecer una formación específica en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, en este tiempo, evidentemente, muchos han sido los cambios, muchas han sido las transformaciones en torno a estas discusiones de derechos humanos que interpelan a los pueblos indígenas, y esta mesa precisamente es ejemplo de ello, es ejemplo de cómo hay temas que a lo mejor hace 10 años ni siquiera se discutían, como son los derechos de la diversidad sexual y la identidad de género, pero que poco a poco se han ido fortaleciendo y se han ido integrando en las discusiones, en las agendas del movimiento indígena a nivel internacional, y en el caso del ámbito latinoamericano, pues es una discusión que se está fortaleciendo cada vez con más organizaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones propiamente indígenas y que parten de las comunidades, que han puesto sobre la mesa de debate estos pues temas tan importantes, pero que por mucho tiempo han sido relegados en la sociedad en general, y bueno, también en las discusiones de los pueblos indígenas por su propia naturaleza, diría, pero bueno, también por la propia marginalidad que los temas LGBT han ocupado en la sociedad civil en general. Y bueno, nos alegra mucho que sea precisamente aquí, en la Casa de América, que por primera vez abrimos este debate sobre temas claves para los pueblos indígenas, pero también pues, para toda la sociedad, que nos vemos beneficiados con la puesta en marcha de mecanismos de protección de derechos humanos. Y bueno, también porque la Casa de América es una de las instituciones hermanas del título de experto en pueblos indígenas, precisamente porque tiene como uno de sus objetivos poner temas de actualidad y relevancia en el ámbito iberoamericano en la discusión a nivel general. Siendo este el mes del orgullo LGBT a nivel internacional, el mes en el que, bueno, defendemos con mucha mayor profundidad los derechos o ponemos sobre tema de debate los derechos de la diversidad sexual y la identidad de género, pues nos enorgullece pues, tener esta mesa que precisamente une dos temas fundamentales para nosotros, que son los derechos de los pueblos indígenas y los derechos LGBT de manera amplia, pero vistos desde la perspectiva propia de los pueblos indígenas y pues desde la propia cosmovisión que será planteada en esta mesa. Quiero extender también un agradecimiento muy especial a los 36 alumnos que forman parte de esta 12ª edición del título de experto, quienes no solamente vienen estos 2 meses que dura el programa a adquirir algunos conocimientos fundamentales en materia de defensa de los derechos humanos, sino que también vienen a compartir conocimientos y saberes que son producto de esa larga lucha en el movimiento indígena y que, bueno, en estos espacios como el que nos abre la Casa de América el día de hoy pueden ser escuchados y son precisamente esas voces que tienen que estar presentes no solamente en los espacios académicos, sino también en espacios de encuentro y reflexión sobre el acontecer iberoamericano, que es pues, nuestra área de interés primordial. Finalmente,
pues quiero agradecer también al público que ha venido a escuchar el día de hoy esta mesa y pues muy especialmente a quienes nos acompañan el día de hoy para compartir algunas reflexiones y abrir un debate con pues, todos los que estamos aquí presentes sobre estas cuestiones fundamentales y pues que también llevan una larguísima trayectoria en el activismo, tanto en los derechos LGBT como pues, otros espacios de interés a nivel de Iberoamérica. Voy a presentarles brevemente, aunque pues ya se han adelantado algunos detalles de sus currículums por parte de Fernando Fernández Arias, y les voy a presentar en el orden de intervenciones. Por un lado tenemos a Fátima Gamboa Estrella, que es originaria de Mérida, Yucatán, en México. Es mujer maya, lesbiana y coordinadora del área legal en X Justicia para las Mujeres e integrante también de la Red Nacional de Abogados Indígenas de México. Asimismo, es fundadora del colectivo Malok Kushtal y ha diseñado e implementado proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados a la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria. En segundo lugar tenemos a Alberto Pazmiño, que es licenciado en Educación con especialidad en Historia y Geografía. Él es de nacionalidad ecuatoriana y también peruana y es experto en cooperación internacional y derechos humanos. Asimismo, ha sido productor de cine en Cinema Pride, que es un festival internacional de cine LGTB en Madrid, en el World Pride de la Comunidad de Madrid, que se celebró aquí el año pasado, y técnico de proyectos y coordinador estatal del área de salud de la Fundación Triángulo. Asimismo, es secretario de Diversidades y Realidades LGTB del Partido Socialista en Tenerife. Y bueno, por último y no menos importante, la presencia de Amaranta Gómez Regalado, que es originaria de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, México, indígena muxe y antropóloga social, con especialización en estudios de género, sexualidad y derechos humanos. Asimismo, es activista social desde hace más de 15 años en el ámbito local, regional e internacional en temas de salud, sexualidad, identidades de género ancestrales, derechos humanos y promoción cultural. Es fundadora del colectivo Vinilanu y exsecretaria regional Muxe Trans de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, que es ILGA, para América Latina y el Caribe. Actualmente es coordinadora regional del Secretariado Internacional para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ante el VIH-Sida y los Derechos Humanos y copresidenta del Fondo Internacional Trans. Entonces, pues con estas breves presentaciones vamos a dar la palabra a Fátima. Sí, ponemos la presentación. Es esta misma. Ok. Hola, muy buenas tardes, noches tengan todas ustedes. Antes de iniciar, quiero explicar un poquito desde dónde voy a hablar. Creo que es importante contarles que antes de venir aquí, hace 2 o 3 semanas que me enteré que iba a hablar, dije, pues ya la hice, pues porque es mi tema. Y como decía el compañero, pues ¿de qué más vamos a hablar si ya lo sabemos pues, todo, ¿no? Pues vamos a hablar de nuestro tema, de nuestras vivencias, de los discursos, de los debates que siempre estamos escuchando en la academia, en la lucha social. Pero desafortunadamente no. Les quiero decir que un poco voy a partir del caos y de la confusión, porque en el transcurso de mi experiencia estudiando el título de experto y de expertos en pueblos indígenas, para venir a este foro comencé a entrevistar a mis hermanas, comencé a entrevistar a mis hermanos sobre el tema de diversidad sexual, sobre el tema de las lesbianas o sobre el tema de las mujeres que aman a otras mujeres en la comunidad y cómo era visto desde las cosmovisiones andinas, amazónicas, cosmovisiones también desde los pueblos de México, que estamos un poco uniformados y ahorita voy a decir por qué. Y realmente me acaba de revolucionar todo. Y dije, Dios, ¿qué hago? Es que ya me cambió la postura. Porque aparte me di a la tarea de escuchar. Simplemente escuchar y tratar realmente de entender desde una postura en donde yo no estaba, entender desde la otra persona, desde el pueblo.
sin hacer ninguna interpretación. Y aunque a veces lo que me decían, decía, ay, como que esto pues no me está haciendo sentido con mi vivencia, decía, escucha, no hagas traducciones, no hagas interpretaciones, porque la lucha afuera, en las ciudades, tú ya la conoces, ya sabes de qué va. Y ahora nuestro reto como mujeres lesbianas indígenas es comenzar a mirarnos, a reconocernos y a vivirnos en la comunidad. Y yo no conozco cómo hacerlo, por muchos contextos particulares, por muchos contextos del mismo contexto, digamos, en donde yo crecí. Entonces, claro, la clave está a escuchar, porque los mismos abuelos, las mismas lideresas nos están dando esta clave de cómo hacerlo dentro de la comunidad y no necesariamente llevar esta lucha, digamos, más occidental, y así lo voy a decir, a lo mejor Amaranta no va a estar de acuerdo conmigo, más occidental, y llevar elementos de la cultura indígena a esta discusión, sino que si nuestra problemática, y digamos, se ve más en el espacio comunitario, entonces desde la propia forma de mirar la vida comunitaria hay que partir, y creo que un poco ahí puede estar la clave. Entonces solamente voy a describir 2 cosas sobre el título de expertos, lo que en las entrevistas las hermanas me han compartido y también las discusiones que hemos tenido en el salón de clase y las diversas posturas. Entonces voy a hacer una especie de descripción. Pero también, ni modos, también tengo que hablar un poco de mi vivencia, que creo que es importante porque es la vivencia de una mujer lesbiana indígena maya. Y que si bien mi contexto es urbano, porque nací en la periferia de la ciudad de Medre, porque migraron mis padres ahí, también tuve experiencias de trabajo en la comunidad, en donde tuve que callar lo que era para que las mujeres pudieran ir conmigo y no sintieran que iban a ser acosadas o que las iba a ayudar porque les iba a estar tirando la onda y es mejor cállate y no digas nada, ¿no? Entonces, y también como migrante ahorita en la Ciudad de México, en donde pues he optado vivir ahí como una especie de exilio sexual, porque es mucho más fácil de repente vivirse como lesbiana en una ciudad donde a nadie le importa tu vida, pero creo que no es el caso y tenemos que pensar también en las que quieren regresar a la comunidad y vivir su identidad y su cultura, pero también vivir su sexualidad. Entonces, si se dan cuenta, la gran ausente, la perspectiva ausente en este foro es la perspectiva de las mujeres lesbianas indígenas de Latinoamérica. Y esta perspectiva no está aquí, y no está porque muchas mujeres, por una estrategia, por el temor ante la discriminación, por el temor a las violencias, por el temor a la exclusión, y por otras razones que quisiera escuchar de ellas, pero que no puedo, porque como una estrategia porque a veces ocultarnos o silenciar lo que somos también es una estrategia para ponernos a salvo, ¿no? Entonces ya les dije de dónde voy a hablar, ya me tardé los 15 minutos, ¿no? Entonces comienzo. ¿Cuáles son las perspectivas? Ay, a ver, le voy a mover aquí. Sí. ¿Cuáles son las? Bueno, un poco esto es como la agenda del día. Vamos a hablar un poco los debates que se dieron en el aula y en las entrevistas sobre qué es lo propio y qué es lo ajeno. ¿Desde dónde se construye el ser indígena? ¿Desde el espacio comunitario o es algo que viene de fuera? O también pueden haber otras miradas y vamos a ver cuáles son estas miradas. ¿Hay visibilidad en las comunidades? ¿Cuáles son las implicaciones de esa visibilidad también en términos de disfrute de derechos? ¿Qué pasa cuando una mujer indígena se vive en la comunidad? ¿Puede vivirse ahí? ¿Va a ser expulsada de su comunidad? ¿O hay posturas desde los propios liderazgos indígenas que dicen no, porque la territorialidad es lo que prima? ¿Cuáles son estas acciones que los líderes y las lideresas indígenas están llevando a cabo en su comunidad para trabajar el tema? Y también, ¿cuáles son estas reflexiones desde los propios liderazgos indígenas? Entonces me voy a apurar porque no me va el tiempo. Ok, debate sobre lo propio y lo ajeno. ¿Desde dónde? Hubieron posturas en donde dicen, a ver, la diversidad en los pueblos siempre ha existido, es algo natural. Al igual, me decía una compañera, que un árbol tiene un cogollo en donde la rama se va de lado y que, ojo, el decir la rama se va de lado no es decir es bueno, es malo o es torcido desde un punto de vista occidental, sino existe en la naturaleza y por lo tanto es propia, nuestra. Así como existía la desnudez y que nosotros nos vivíamos y no teníamos que decir, mira, está desnudo, mira, es una pornográfica, mira, o sea,
No había necesidad de nombrarnos. Pero viene la evangelización, los procesos de colonización, y entonces le ponen tabú a la sexualidad, y mucho más a la sexualidad de las mujeres indígenas, porque les roban el cuerpo y las asexualizan. Y también hay otra postura, la postura de lo ajeno, ¿no? Que es, bueno, en nuestra territorialidad no se construye la lesbiandad, más bien eso se da cuando nuestros hermanos y nuestras hermanas salen, como que entran en contacto con otras cosas, con la escuela, con otras culturas, decían también por ahí, con las tecnologías, la globalización, ¿no? Entonces eso no es propio de los pueblos, esa es otra postura. Y hay otra mirada, que es un poco la que ya les había contado, que tiene que ver con un poco, que se sale de la dicotomía y dice, es natural, no es ni propio ni ajeno, existe, no entra ni siquiera al debate entre lo propio y lo ajeno, no sé si me doy como a entender. Entonces, para nosotras, las lesbianas, también era importante saber justo entre lo propio y lo ajeno, y para salirnos un poco del debate o para retomar lo propio y de ahí partir, saber cómo se enuncia una mujer lesbiana indígena o cómo se enuncia una mujer que ama a otra mujer. Entonces, habían algunas, algunas palabras. Si se dan cuenta, Tapisha es del pueblo guaraní de Paraguay. Este pueblo, me decía el compañero Dionisio, es que, ¿cómo te explico? Tapisha es para nombrar a todas las personas, porque significa todos iguales. No hay que poner como calificativos, porque así somos, todos iguales. Entonces no había, puede ser hasta para una prostituta, para cualquier persona, porque ni siquiera había esta concepción de prostituta. Pero luego fui encontrando otros conceptos como este de, a lo mejor le voy a pronunciar mal, que es cacha, que es mujer lesbiana, pero ojo, ¿dónde se pone este calificativo? Se pone desde una recopilación de un sacerdote español en donde empieza a calificar y a nombrar las formas de sexualidad de las mujeres. Es mujer lesbiana, pero con una connotación de pecado, con una connotación de que esta mujer que está teniendo relaciones con otra mujer, algo malo está haciendo. Y de ahí nos podemos ir a México y tenemos dos palabras, a ver si no, Andrea me regaña, que es, creo que es quash, y la otra es, a ver si no me regaña el compañero mixteco, es lil, pero ambas tienen significados desde otras miradas, desde la mirada de lo torcido, ya como lo concebimos nosotros, o desde, sí, lo torcido o despectivo. Bueno, sobre la visibilidad lésbica, pues existe un poco de todo, creo que esto es propio inclusive en las ciudades y en las zonas urbanas. Hay desde posturas que dicen no existen las lesbianas en las comunidades, hay posturas que dicen sí existen pero no lo expresan, otras que dicen no existen lesbianas cohabitando o viviendo juntas, otras que no es que no existan, es que está prohibido, no se permite. Y hay otros que dicen no solamente no se permite, sino se castiga esta visibilidad. Y también esta otra postura que les decía, no es necesario que se visibilicen, el trato es igual, ay, me estoy comiendo el micrófono, y la otra es, sí existen parejas viviendo juntas, y tenemos que ver qué es lo que pasa en estos pueblos en donde existen parejas viviendo juntas que están rompiendo cosas y que la autoridad también en algunos casos está apoyando. Ok, todas las compañeras y los compañeros nos hablaban de cuáles son como esos temores que ellas ubican, ¿no? Por el cual no se visibilizan, que es el machismo, los castigos, temor a las críticas y temor a ser transparente sexual, que este es un concepto que recupero de la hermana Olivia de Perú, que hablaba, para no ponernos etiquetas sobre lesbianas, o sea, esas cosas que no necesariamente como manejamos, vamos a hablar de la transparencia sexual, o sea, que todos seamos transparentes, ¿no? Y seguramente ella se los podrá explicar mucho mejor que yo. Consecuencias, también todos ubicaban que en algunos momentos habían ciertas consecuencias, sobre todo en los contextos de pueblos indígenas más de los pueblos mexicanos, que era depresión, suicidio, migración y alcoholismo. Bueno, esta es de mi cosecha, esto tiene que ver más conmigo, ¿no? Y es algunos debates que hemos hecho con algunas mujeres lesbianas indígenas en la Ciudad de México, en donde decimos cuáles son esas exclusiones y cuáles son esas estrategias que terminan siendo también exclusiones, ¿no? Es ocultarle a la familia, como en mi caso, por favor, no se lo digan a mi mamá si me están viendo, ocultarle a la familia el ser lesbiana por el temor al rechazo.
También en el ocultarlo a la comunidad, también por el temor no solamente al rechazo a la persona que se vive diferente, sino también porque la misma comunidad pudiera ser que excluya a la familia. Entonces es la persona y la familia, y eso es una carga muy grande, digamos, sobre nosotras. Y por eso muchas veces elegimos migrar. Ok, en el ejercicio de los derechos, ay, no sé cómo voy de tiempo, Adriana. En el ejercicio de los derechos, podemos ver el dicho de Dionisio, en donde rescata y dice, bueno, en nuestra comunidad tienen derecho como cualquier otra persona, inclusive a recibir todo tipo de apoyos, ayudas en la comunidad, pero también están estas posturas de, pues tienen derechos, pero ¿qué crees? No pueden acceder a cargos de poder. Entonces ahí vemos una serie como de exclusión, ¿no? Sobre la territorialidad, les dije, habían dos posturas. Había una postura de, bueno, si se van a vivir gays y lesbianas, como eso no es propio, mejor que se vayan de la comunidad, ¿no? Como un poco sacrificando la parte por el todo. Pero otras posturas, que aquí están las personas que tienen estas posturas, esto dicen, no, la territorialidad prima en las personas y no podemos seguir perdiendo nuestras humanidades. O como el caso de la compañera Norma, que dice, todos debemos de estar en este mismo espacio, no hay que crear mundos aparte, aunque hayan estas diferencias. En el caso del compañero Dionisio, también abordaba lo de la familia como líder indígena. Dice, ¿qué pasa si yo echo a una persona? Pues también se va a ir su familia. Y ese es un riesgo para nosotros los pueblos indígenas, ¿no? Porque entonces, si vamos restringiendo muchas cosas, pues la gente se va a ir saliendo. ¿Y dónde quedamos? ¿Cómo nos vamos fortaleciendo y revitalizando desde el propio territorio? Ok, estas son algunas acciones que ellos manifestaban que estaban como ya haciendo. Por ejemplo, en el caso del pueblo guaraní de Paraguay, donde desde el propio sistema de justicia indígena se incorpora el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ojo, no es justicia estatal, es justicia indígena. O donde desde la propia organización indígena, que resiste por muchas discriminaciones, entre ellas la batalla por el territorio, se hacen comisiones indígenas para ir trabajando el tema en la comunidad. Educación indígena, platicaban allí que lo hacían con teatro, con los niños, pedir espacio con los abuelos para también ir dialogando con ellos y hablar de la importancia de trabajar el tema en las comunidades. Y desde lideresas indígenas como Olivia, que tienen incluso su tesis sobre el tema de diversidad indígena. Y bueno, estas yo les pedí que lo dijeran, pero no quisieron, son algunas reflexiones, algunos mensajes que estas líderes que están aquí nos están mandando, ¿no? Hay que luchar por los mismos derechos desde su territorio, desde su comuna, concientizando porque muchas veces se ignora el tema. Este es el de Clemencia, ¿no? Que habla de que uno no puede rechazar la vida de nadie desde la cosmovisión de su pueblo. El mensaje de Olivia, ay, ya me queda minuto. El mensaje de Olivia, en donde habla y donde nos convoca a nosotras las lesbianas indígenas y nos dice, si ustedes no hablan de sus necesidades, si ustedes no lo dicen, entonces ¿quién? Y tiene toda la razón. Tenemos un gran reto y tenemos una gran responsabilidad. También nosotras, es muy complicado, la verdad, pero tenemos que comenzar a dialogar entre las propias indígenas lesbianas. Y el mensaje de Dionisio, que habla de respetar esta humanidad y de que no somos nadie aquí en la tierra para juzgar a las otras personas. Y también dice que tenemos que tener, nos llama y nos convoca a tener, a tener coraje para luchar y no bajar la guardia. Entonces, como ya no me queda tiempo, ya solo quiero concluir con que al final, o sea, pienso que la verdad no tengo como conclusiones porque apenas estoy como reformulándome toda, pero creo que tenemos que pensar que la riqueza de los pueblos indígenas o la riqueza en los pueblos indígenas es lo que nos va a hacer más fuertes para caminar unidos y no por separado. Y ya, gracias. Pues muchísimas gracias, Fátima, por estas reflexiones que no son solamente personales, sino recogidas a través de pues, la investigación propia, las entrevistas con compañeros que son líderes y lideresas indígenas de América Latina y el Caribe y que ponen sobre pues,
nos dan claridad sobre cómo funcionan esas invisibilidades. Siempre pues decimos mucho en el aula de clases y bueno, también en el ámbito del activismo que lo que no se nombra no existe. Y es verdad también que pues la identidad de las lesbianas es pues una de esas identidades que aunque se discuta mucho, se conoce poco. Se conocen pocos los derechos, las violaciones de esos derechos y todo lo que implica ser lesbiana. Y eso en las comunidades indígenas pues toma pues unas dimensiones distintas debido a diferentes factores, pero como vemos también hay experiencias positivas de cómo las comunidades han integrado o no han integrado a lo mejor, sino han rescatado de sus propios saberes el tratamiento en términos de dignidad de todas las personas y entre ellas las personas lesbianas, como nos ha expuesto Fátima. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Alfredo Pazmiño para que nos comparta las reflexiones que ha preparado para el día de hoy. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Ahora, siendo políticamente correcto, hay que incorporar tanto la visión del feminismo, pero también la de las personas no binarias. Yo me autodenomino activista. Yo creo que es importante poner en valor esta palabra y también hacer una lectura diferenciada de dónde nacen y cuál es el valor que tienen los activistas según en el lugar geográfico donde se encuentren. Ser activista en Europa es muy fácil. Ya estamos hasta profesionalizados. Serlo en América Latina pone en riesgo la vida. Yo soy de origen peruano, yo siempre digo que me nacieron en Lima, pero soy ciudadano del mundo. Y me da mucha tristeza ver que compañeros activistas en América Latina ya no están cada vez que vuelvo. Vuelvo poco, la verdad, pero cada vez que vuelvo ya no están. Y han sido asesinados. Y esto hay que decirlo, esta es una primera reflexión que traigo aquí, que la retomaré a lo largo de estos minutos que voy a compartir con ustedes, pero les han matado en algunos casos a puñaladas, en otros casos los ha matado el sistema y en muchos de los casos los han matado en vida. Los han matado desde la exclusión, desde no considerarlos como persona y sobre todo los han apartado de una sociedad que es tan plural y diversa como la que deberíamos de plantearnos como un reto a futuro. Y sobre todo, retomo lo que dijo Adriana al comenzar, estas voces y nuestras voces en pluralidad deberían de tener un espacio tanto público como privado. Y tendríamos que acostumbrarnos a autodeterminarnos como nosotros nos identificamos. Como les dije, yo soy gay peruano, inmigrante. Y dentro de esta deconstrucción de mis identidades, yo digo que yo tuve la suerte de ser un migrante académico, pero en muchos de los casos, hermanas y hermanos latinoamericanos, africanos y asiáticos han estado condenados a migrar. La migración como condena o la migración también vista como la única posibilidad de seguir vivo. Y además, yo soy quizá un poco más queer en este aspecto y muy activista en autodeterminarme como marica, no como gay, frente a una cultura LGBTI-friendly o gay-friendly. Estamos en el mes del orgullo LGBT, del orgullo y la reivindicación de esa lucha de las mujeres transexuales que en Stonewall empezaron esta revolución y al final nos vemos en un día de fiesta comercial y donde todo está enfocado hacia un comercio gay. Pues creo que estos espacios, estos foros de debates para llegar a esa reflexión, a una reflexión desde un discurso identitario también. Quiero comenzar he marcado algunos puntos para esta tarde para reflexionar en relación a esta cita que nos trae aquí a Casa América, a la cual agradezco que se puedan generar estos espacios con personas, actores. Siempre hablamos de esto, de que nuestras voces deberían estar en nosotros mismos, en hombres, mujeres y personas no binarias, que podamos trasladar nuestro trabajo y sobre todo el trabajo de muchas más personas que están y todavía lamentablemente no tienen voz. Lo primero que quiero hacer es una reflexión con respecto al derecho de la autodeterminación de nuestro verdadero nombre o cómo queremos, somos y deberíamos ser nombrados dentro de nuestra orientación sexual e identidad de género. Vamos a ver, nosotros nos empeñamos en poder quizá subirnos a una especie de modas terminológicas donde parece que, y esto lo sabemos
bastante bien, que todo lo que tenga una palabra en inglés pues está más de moda y hay que sustituirla por otras. Esto lo vemos en España. Estamos cada vez perdiendo más palabras en español, incorporándolas nuevas al inglés. Quizá traducciones literales que no tienen mucho sentido y que no son propias de nosotros. Pues esto mismo ha pasado en el momento en el que el boom español llegó a, como lo decía la compañera que me antecedió en la palabra, que ya existían palabras para determinar sexualidades, orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Claro que sí. No estaban partiendo de cero. Lo que nos empeñamos desde Occidente, y yo también, compañera, soy de los que hablo de Occidente con respecto a América Latina, en Occidente nos hemos empeñado en poner ciertas etiquetas o ciertos cajones, que son LGBT, y hemos ampliado ahora la I a la Q y hemos puesto un plus, que eso es más guay, el poner el plus para no seguir incorporando, primero, letras, y segundo, porque somos mucho más que letras. Pero cuando hacemos una lectura tanto académica como política en temas LGBT, se nos quedan fuera muchas fronteras, porque en otros contextos culturales una persona puede estar en la casilla de la B y en la casilla de la L a la vez, sin estar en cuestionamientos, o quizá en una casilla común. Estamos hablando de empeñarnos y también de paternalismos, esto también con muchas comillas y con unas lecturas también que nos puedan facilitar. Los intercambios culturales siempre se dan en ambas vías. Cierto es que cuando nosotros no conocemos y llegamos de nuevas, nuestros procesos mentales lo que nos hace es organizar la información desde la base académica y la base cognitiva propia. Eso quiere decir, si nosotros tenemos una lectura y vamos a América Latina, a una comunidad indígena, lo primero que hacemos es relacionar patrones culturales con lo que tenemos aquí. Pero la recomendación, y la primera que dejo en la mesa, es poder entender que existe un derecho de autodeterminación para el derecho a quererse nombrar dentro de la identidad de género y orientación sexual con el nombre propio e identitario. Lo segundo que quiero hablar es sobre la descolonización de la sexualidad. Este es un término también muy grande y me gustaría enfocarlo en el sentido de las prácticas y sobre todo las performatividades entendidas como puestas en escena o como construcción de valores identitarios de las personas LGBT, esto también cójalo entre comillas, muchas comillas, con respecto a la sexualidad mayoritaria o la sexualidad capitalina o la sexualidad desde Occidente. Cierto es que de un tiempo a esta parte el acceso a Internet lo que nos hace es romper con las fronteras temporales. Quizá yo llevo 15 años fuera de Lima y he tenido muchos contactos con poblaciones andinas, poblaciones del altiplano, y he podido percatarme que muchas de las cosas que hace 12 años yo llevaba como nuevos, como libros, artículos o simplemente algunas imágenes de las que tomaba en España, ya están normalizadas, otras comillas, y ya están cotidianizadas también gracias a las redes sociales. Esto se puede entender desde dos vías. Primera, desde un compartir en igualdad de condiciones y el acceso a la información, lo que facilita es la riqueza de los patrones culturales, y por otra, el temor es sustituir lo propio por lo nuevo. Entonces, la segunda reflexión, que también la dejo muy clara, es poder tener la capacidad de poder conocer lo que pasa en otros contextos culturales, pero siempre adaptarlos a nuestras necesidades, a nuestros valores fundacionales, a lo que nosotros queremos como cultura y sociedad, y a partir de allí recrear un tercer concepto. Esto es lo mismo que el diálogo intercultural. Un diálogo intercultural nace del encuentro de dos culturas, pero para generar una tercera, no para sumar a una ni para asimilar a la otra. Yo creo que esos conceptos también son muy necesarios cuando abordamos discursos que impliquen a poblaciones indígenas y pueblos indígenas. Bien, pues llegados a este punto, es importante y no desdeñable tener un discurso desde las diásporas. Y esto es otro tema que se ha escrito mucho desde también las diásporas del privilegio. No es lo mismo venir a estudiar un posgrado en Europa desde una capital latinoamericana o africana o asiática que venir desde un pueblo indígena. El tener que ir a la capital, a nuestras capitales, y tramitar los visados. Ya
existe una serie de mecanismos de discriminación entre las provincias y las capitales. Esto es una tarea que tenemos que trabajarla nosotros en nuestros países. Pero quizá también esa situación de vulnerabilidad de nuestros valores culturales en nuestras capitales, quizá también puede estar aumentado cuando nos desplazamos a alguna capital europea. Y cierto es que cuando trabajamos el discurso de las diásporas, en general, tenemos que tener en cuenta que las personas que migramos, tenemos muchos factores que nos llevan hacia la migración, la académica, la personal, la que es la más sangrante que vemos ahora mismo, la de la solicitud de asilo y refugio, por ejemplo, todos son condicionantes que nos ponen en un escenario diferente. Con ello, lo que quiero decir es que no debemos descuidar tanto a las poblaciones indígenas que viven en Latinoamérica como a las poblaciones indígenas que viven ahora aquí en Madrid. Que dicen Madrid, dicen Barcelona, cualquier otra capital europea. Y que hacen esfuerzos muy grandes para no ser absorbidos por los patrones culturales que rompan estas culturas. Estas culturas que son milenarias, estas culturas que deberían de mantenerse vivas tanto en lugares originales como en las diásporas. Yo quizá traigo ahora una experiencia que no me pasó en Latinoamérica, pero sí en Cabo Verde, que yo dentro de mis proyectos de cooperación internacional me he movido mucho, tanto por América Latina como África, y Cabo Verde son unas pequeñas islas del archipiélago del África Occidental que están frente a Senegal, y recuerdo que en un proyecto de cooperación en temas LGBT, lo primero que fue encontrar a una sociedad que no se reconocía con las letras LGBT. Trabajamos para que conozcan un poco cuál es la historia del movimiento y cómo esto no es algo propio de un archipiélago que está frente a África. Y lo que decían ellos, después de explicarles todo, ellos no entendían cómo un chico gay le puede gustar otro chico. Ellos decían que a los chicos gays les gustaban los hombres, claro, y no entendían que otro chico gay sea hombre. Y me decían, pero claro, es que me gusta otro chico, es que soy lesbiana. Decían esa lectura. Yo al año siguiente vuelvo con otro proyecto de cooperación internacional y cuando ya veo a dos chicos cogidos de la mano por las calles de Mindelo, de una isla que se llama São Vicente, me decían en plan broma, mira Alfredo, tú has traído el lesbianismo a Cabo Verde. Y es más, hay un trabajo de fin de máster que lo ponen entre comillas y todo, que hablaba de la cooperación internacional, de ida y vuelta y todo lo demás, y justo citan eso. Quiero decir con esto que a veces nos empeñamos en mirar todo con nuestras gafas, con nuestros lentes, y tenemos que ser capaces de quitárnoslo, poder entender a una sociedad con los valores culturales que tiene, entender sus dinámicas y no intentar cambiarlas. Quizás sí, nosotros para hacer una lectura desde fuera, desde Occidente, sí tenemos que tener claro que en este caso las políticas LGBT, las políticas contra la no discriminación, las políticas a favor de la diversidad, que es a donde se va a aspirar, y la política hacia favor, lo que yo siempre digo, de la libertad de elección de las personas, debería estar por encima de las aculturaciones, de la asimilación y todos estos procesos que yo creo que las sociedades en el norte global lo estamos entendiendo muchísimo mejor. Lo que hace falta ahora es operativizarla y ser capaces de poder transmitirla. Bueno, para terminar esta intervención, lo único que me gustaría terminar diciéndoles es que adolecemos en América Latina y en Europa también de mayor representatividad de personas visiblemente LGBT y visiblemente indígenas. Estamos siendo quizá invisibilizados tanto en nuestra representación dentro de nuestros países, en América Latina, como también aquí. No estamos hablando de una minoría. Y aunque fuéramos minoría, es que también las minorías necesitan representaciones, tanto públicas como políticas. Es por ello que es importante dejar en una reflexión, que quizá para el debate podemos enriquecerlo, sobre no avergonzarnos de nuestros valores culturales. Aquí, dentro, yo puedo hablar desde, así como la compañera habló, desde la realidad lésbica, yo puedo hablar desde la realidad gay, que vivimos cientos de personas, de hombres gays y de mujeres trans latinoamericanas que han venido a Madrid o a Europa. Mientras más
pierdas los valores culturales propios de tu país y ya, además de tu pueblo, es a veces quizá más fácil que te asuman en una sociedad, entre comillas gay, en una sociedad entre comillas trans. Es lamentable que tenga que ser de esa manera, es lamentable que nosotros no podamos enriquecer desde nuestra diversidad, de nuestros pueblos y de nuestros propios nombres y nuestra propia autodeterminación a una sociedad occidental. En Occidente, en Europa, en el norte global, que es otro palabra que también se utiliza mucho en temas de cooperación internacional, las cosas ya no están cerradas. Cuando nosotros se estableció las casillas, los cajones LGBT, fue después de un consenso. Pues yo apuesto por un segundo consenso, un segundo momento de revisión de estos cajones y quizá poder ser un poco más ambiciosos y poder aspirar a una organización más diversa y menos encorsetada de las sexualidades en general y las orientaciones de género. Porque hasta ahora vemos el aumento de letras, pero creo que vamos a ir un poco más allá de eso. Cuando aprendamos a ser mucho más libres y tengamos menos vergüenza de poder expresarnos en libertad, en adhesión y en respeto a nosotros mismos, creo que vamos a ser lo suficientemente capaces de poder enriquecer a la sociedad, en este caso a la sociedad donde estamos viviendo, en mi caso, que es la sociedad española. Muchas gracias por esta oportunidad, Casa América, y muchas gracias a Adriana por haber contado conmigo en este debate. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por haber traído a discusión algo que se nos olvida, ¿no? Que aparte de las identidades LGTB están no solamente todas las identidades que no son nombradas como tales, como puede ser el caso de los pueblos indígenas, sino también las identidades no binarias, que si bien son discutidas ampliamente en el ámbito académico, todavía como que no tienen un gran calado en la sociedad civil, y eso se percibe cuando hablamos de esta, no solamente de derechos, sino en el ámbito público sobre estas realidades. Asimismo, has traído a colación, yo creo que uno de los derechos que son fundamentales para los pueblos indígenas, que es el derecho a la autodeterminación, que es un derecho paraguas para muchos de los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas, pero también olvidamos que es un derecho paraguas para los derechos humanos en general, no solamente para los derechos específicos, como lo demuestra la posibilidad de autodeterminarse en el ámbito de la diversidad sexual y la identidad de género. Además de esto, nos has hablado sobre otro de los marcos también importantes de debate cuando hablamos de las especificidades de América Latina, que es la necesidad de descolonizar nuestro pensamiento, y cosa que no solamente es para quienes venimos de esa región, ¿no? Ahí lejos al otro lado del Atlántico, sino que también es un ejercicio que todas y todos deberíamos hacer para dar cabida a muchas más diversidades de las que estamos acostumbrados o que nuestra normatividad construida nos permite. Bueno, dicho esto, también muchas gracias por traer a colación, ¿no? Algo que no nos queda del otro lado del Atlántico, sino que nos llega directamente a quienes estamos aquí en Europa y en España específicamente, que es la cuestión de la migración. Y también recordando que dentro de esas diásporas actuales están muchas personas LGTB que han pedido asilo y refugio dentro de ese marco legal existente en España para acoger personas refugiadas por persecución en sus países, por diversidad sexual e identidad de género diversa. Entonces, con esto voy a dar la palabra a Amaranta Gómez Regalado para que nos comparta también sus reflexiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre uno termina siendo... Se supone que ya tenía una presentación y después de escuchar, una cambia algunas cosas o se pone a pensar cómo decirlo de mejor manera para no herir algunas susceptibilidades o aportar algunas cosas al debate a partir de algunas reflexiones.
incluso algunas dudas también, ¿no? Porque me parece que ponerle el título de Desafíos de los pueblos indígenas en materia de diversidad, ¿y diversidad en qué? ¿En todo? ¿En algunas cosas específicas? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Coincido, bueno, y agradezco por supuesto, perdón, antes de continuar, a Amparo, no sé, ya no está por aquí, a Fernando, muchísimas gracias por la presentación, a Alberto y a Fátima por estar también aquí en la mesa, y a Adriana, por supuesto, el año pasado inventamos esta propuesta y ahora la estamos viendo concretizada, así que los sueños se cumplen. De verdad tenía muchas ganas de venir a Casa América y se lo dije ¿cómo se llama? A Amparo la primera vez que vine. Y justo era venir a un espacio en donde parece un espacio catalizador de varias cosas, catalizador de temas, catalizador de situaciones que compite en el terreno latinoamericano, pero también converge con Iberoamérica, tal cual, ¿no? Incluso la llegada de muchos latinoamericanos en este espacio da para permitirse y agradecer que este espacio se abra. Una primera reflexión, y concuerdo con Alberto, pero además ponerlo en tensión, es que en el tema de la diversidad sexual y de género en comunidades indígenas, Alfredo, perdón, yo le puse a Alberto, no sé por qué. Alfredo, es esta parte de, por un lado hay que reconocer que existe la diversidad sexual y de género al interior de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo tenemos el LGBTI, la sopa de letras que tenemos aquí, que convergemos en muchos sentidos. Y al mismo tiempo invitamos a tratar de empezar a encontrar ciertas coincidencias, a tensionar las oportunidades que cada sector tiene. Pero nos da mucho miedo decir que en la historia, en el devenir del movimiento LGBTI, hay algo que no estamos abordando, que es este tutelaje del LGBTI sobre las otras identidades preexistentes. Es decir, todo parte, si se llama Hijras en la India, si se llama Mushe en México, o Megit en Panamá, Fafafine en la Polinesia, quien va ahí directamente dice, es trans. Por automático hay un tutelaje de que no hay manera, que no solamente es lo blanco y negro, masculino, femenino, sino hay un solo cajoncito de donde colocar esta gran diversidad. Creo que una primera cosa que deberíamos pensar en América Latina es cuánto de este tutelaje y control en algún momento dado permite o no el desarrollo de otras poblaciones preexistentes incluso a las categorías LGBTI. ¿Cuál es la propuesta, la primera propuesta que lanzo? Y coincido justamente con Alfredo. Debe de haber un diálogo, yo le llamo dialéctica, por supuesto, para entender cuáles son las oportunidades que tienen y cuáles son los valores. Porque en medio de eso, lo he insistido hoy en una clase que di, en medio de eso hay un asunto que se llama poder. Y ese poder finalmente termina definiendo el tipo o el nivel de tutelaje que hay. Porque al otro, porque yo tengo la hegemonía, asumo esta hegemonía, tengo este reconocimiento, tengo la visibilidad política, por lo tanto, eso me permite tutelar al otro, a la otra, que no tiene ese nivel de visibilidad. ¿Y cuál sería la idea de poder establecer esa dialéctica? Pues reconocer que hay similitudes en los problemas, por supuesto. El tema de la violencia, como ya mencionó Alfredo, los asesinatos. El tema de las migraciones, que ahora mismo estamos en una era poblacional migrante, ¿no? Muchos temas que podemos encontrar estas similitudes y encontrar salidas para poder enfrentarlos. Pero previo a eso, lo que esta dialéctica podría permitir es reconocer en primera instancia la riqueza que cada uno aporta a ese mapa, a esa etnocartografía de la diversidad sexual.
porque de repente en los temas académicos, en el activismo tal cual, se obvia. Y entonces se inventa un signo más para quien quiera agregarse en un momento dado, pero no un reconocimiento previo. Entonces esa es una primera tensión que me gustaría conversar con Alfredo y ponerlo en la mesa. Me parece que también una de las cosas que cuando preguntamos en América Latina o en otras regiones del mundo si la diversidad sexual existe y la diversidad de género existe al interior de los pueblos indígenas, pasa por varios tipos de moralina. Hay una moralina comunitaria. Hay poblaciones indígenas que dicen, no, aquí eso no existe, aquí eso no pasa. Luego pasamos a una moralina institucional, de alguna manera, de las municipalidades, de los gobiernos, para decir, no, los indígenas están más cercanos a esta parte de la naturaleza, no son seres casi asexuados, no desean, no erotizan, no se contagian de VIH, por ejemplo, que es un gran problema. Luego, cuando pasamos a la academia, es el antropólogo el que decide si coloca o no, si habla a la comunidad indígena de sexualidad o no. Hay una moralina académica a la hora de definir si existe o no las personas indígenas de la diversidad sexual. Creo que estas moralinas nos colocan en un momento propicio en estos contextos para hablar de dónde se fundan, de dónde se sostienen estas moralinas. Luego entonces podemos en esta época pensar en un tercer tema cuando hablamos de diversidad sexual y de contexto y de identidad de género, el tema de la interseccionalidad. Muchas veces en América Latina esa gran diversidad humana se niega a reconocer, por ejemplo, en los movimientos campesinos. Parece ser que no hay campesinos mushes, parece ser que no hay campesinos de la diversidad sexual. Parece ser que en el movimiento en el caso de, por ejemplo, en el movimiento por la tierra o por los obreros, por ejemplo, parece ser, en los sindicatos, parece ser que no hay gente de la diversidad sexual. Entonces, como si fuera solamente un reducto pensar en esto. Y agrégale una persona de la diversidad sexual, indígena, migrante, por ejemplo. Eso agrava y tiene un nivel de vulnerabilidad y de no reconocimiento a estas poblaciones. Por lo tanto, cuando empezamos a pensar en las intervenciones sobre ONGs, gobiernos, cooperación internacional, queremos solamente encajonar a esa persona con esa orientación o esa identidad. Pero más allá de esa identidad hay un color de piel, hay una edad, hay una situación de estatus migratorio o no, hay una condición de género que deberían de ser considerados a la hora de pensar en abordar a las poblaciones de la diversidad sexual en las comunidades indígenas. Creo que hay desafíos importantes cuando se hablan de modelos de intervención. Ahora estamos en el mes del orgullo, ¿no? Pareciera ser que todo mundo marcha alrededor del mundo. Y no, muchas comunidades no marchan. Yo soy parte de la comunidad Mushe, y la comunidad Mushe es una identidad de género indígena al interior de los pueblos indígenas. A diferencia, nosotros no celebramos estos días, por ejemplo. Nosotros celebramos en noviembre. En noviembre tenemos una festividad que se llama la Vela Mushe. Y la vela mushe, la vela es un mecanismo cultural de transferencia de tradición y a través de las mayordomías, que es el tutelaje de la transmisión de esa tradición, asumimos la celebración de la identidad. Terminamos teniendo una noche
en la tercera semana de noviembre, alrededor de 15, 16 mil personas de la comunidad y fuera de la comunidad que vienen a celebrar con nosotros nuestra identidad. Y entonces eso no se toma en cuenta como algo propio, como algo que rompe, porque nosotros no hacemos fiestas de mushes para mushes o mushes y sus parejas. Estaríamos haciendo un gueto. No, nosotros hacemos la fiesta para celebrarnos, sí, pero me acompaña mi comadre, mi compadre, el vecino, el de las tortillas, el extranjero, el español. Vienen todos y nos celebramos. Y eso, como no empata en la fecha y no se celebra, parece ser que no es tomado en cuenta. Debemos de crear ese mapa de reconocimientos, porque a la hora de pensar que solamente este mes, que en términos políticos es importante, habría que ampliar un poquito más ese panorama de las diferentes celebraciones que ocurren en el mundo. En últimas fechas, América Latina nos está exportando, o por lo menos uno de los países de América Latina nos está exportando una idea de lucha contundente como es el feminismo argentino, con el logro que hubo ahora con la ley sobre aborto. Durante mucho tiempo se importaron ideas para poder discutir temas. Ahora hay movimientos muy fuertes en América Latina que están exportando posiciones y están exportando logros sustantivos de las cuales debemos de aprender. Y uno de los escenarios muy importantes es pensar en la participación política de la diversidad sexual indígena. Aprovechando ahorita que estamos en la efervescencia latinoamericana de lo electoral, acaba de haber elecciones en Colombia ayer y en 15 días más o menos tendremos en México. Y me centraré a hablar sobre una experiencia muy interesante de cómo la lucha de la paridad de género y cómo ha ido creciendo en términos institucionales y cómo abre la brecha importantemente las instituciones, pero también las comunidades, cómo luchamos para estar ahí exigiendo esos derechos. Tenemos, por un lado, hace 4 o 5 años, que logramos esa paridad de género en las candidaturas electorales a nivel federal. Con mucha resistencia de los partidos políticos, porque ese sistema patriarcal no termina de entender que su era, en ese punto, llegó a una instancia que va a estar vigilante. Oaxaca, desde mi estado, es bastante progresista en ese sentido y adoptó, por supuesto, como ley federal, esta paridad de género. Pasamos a eso y en diciembre pasado, porque ya se venía a venir estas elecciones, en diciembre pasado se aprobó o se discutió la posibilidad de tener un protocolo para poder atender a personas trans en México el día de las elecciones, porque pareciera ser que había mucho problema a la hora de votar, no te lo permitían, no te aseguraban o te decían, no eres tú. Había muchas situaciones, mucha irregularidad, poca capacitación para el funcionariado y esa fue la primera instancia para poder crear ese protocolo. Y después capacitar a la gente que participa en el proceso electoral y luego obligar a los partidos políticos para tomar en cuenta a las personas trans a ser candidatos o candidatas. Oaxaca fue un poquito más allá. Oaxaca lo que dijo, sí, tomamos el protocolo federal, pero además le vamos a poner no solamente el concepto trans, le vamos a poner el concepto mushe. Entonces, el artículo 16 incluye la participación política de las personas trans y mushes, con derecho a ser votados y votar. Previo a eso, ya estaba el anuncio y la resistencia de cómo cuando lo femenino, cuando el tema trans se instala en el escenario de lo político, saliendo de la clandestinidad política, al escenario de lo público, hay resistencias patriarcales. 19 personas se inscribieron, varones, pidiendo ser registrados como personas trans, sin serlo.
Hubo un proceso de investigación y denuncia que nosotros hicimos y 17 encontramos y confirmamos que no eran trans, porque hicimos un sistema de verificación. La comunidad no los reconocía, sus familias tampoco. Muchos estaban casados, con hijos, con una historia, y ellos mismos terminaron diciendo, bueno, fue bastante complicado. Hubo una sanción económica de los partidos políticos que los postularon. Pero ¿cuál fue la oportunidad? La oportunidad fue que Grecia, Felina, Mística, Samantha pudiesen participar en este proceso electoral. Por lo menos en el caso de Grecia, Felina y Mística son mujeres indígenas de la región del Istmo. Hoy en día pueden googlear, son candidatas electorales de los partidos políticos. Es decir, la participación política es un tema muy importante porque ya no solamente discutimos los usos y costumbres, ya no solamente estamos discutiendo la santoralidad ni tampoco las festividades. Estamos incidiendo en ese terreno que poco se le había otorgado, la participación política. Y me parece que eso no solamente atraviesa con romper con ese miedo de las poblaciones a participar, en donde el tutelaje, aquí se rompe bastante el tutelaje, o pasa a otro tipo de tutelaje, por ejemplo, en los partidos políticos, para ver si por cuota o por conveniencia también se les está candidateando. Pero de todas maneras hay un juego político. Por lo tanto, las comunidades indígenas de la diversidad sexual existimos, somos y estamos actuantes de una era global, no estamos exentos de la globalidad. Estamos en dialéctica con lo de afuera, como les decía a los compañeros hoy en la mañana, por lo menos en nuestra comunidad, en esta era global, zapotequizamos las cosas de afuera y nos permitimos dialogar con lo de fuera y también ofrecemos muchas cosas de adentro. Dejamos la clandestinidad política y hemos pasado a un terreno de lo político electoral que no era un espacio tradicional. El espacio tradicional de la comunidad Muxe particularmente era hacer los adornos para las fiestas, el vestido para los 15 años, el peinado para la mamá y la quinceañera, poner el vals. O sea, esa esfera de lo doméstico se sigue haciendo. Pero también dijimos que teníamos que corrernos un poquito más para cambiar estos imaginarios sociales, porque pareciera ser que la prostitución y el estilismo iban a ser los únicos destinos posibles para desarrollarse. Y decidimos que no era por ahí. Y quien lo quiera hacer es respetable. Pero en este sentido estamos en una coyuntura electoral. No sabemos si van a ganar. Sin embargo, el hecho que estén en una boleta electoral con el nombre de Felina, aunque se llame Ángel, con el nombre de Mística, aunque se llame José Antonio, cuando vean un documental que se llama Mujeres Intrépidas Buscadoras del Peligro, van a encontrar qué pasó con Mística. Es toda una historia con el tema del padre. Son personajes muy conocidas y muy populares, muy reconocidas. Durante el terremoto de septiembre pasado tuvieron todo un proceso de ayuda a la comunidad y eso le da un reconocimiento enorme y posibilidades de ganar. Aunque no ganaran, y con esto quiero concluir, ¿cuál es el reto que nos plantea estas posiciones? El reto enorme que yo veo en 20, 50 años es cambiar ese chip cultural heredado, en donde lo doméstico estaba destinado solamente para los indígenas, para las mujeres y para la gente de la diversidad sexual. Pues no. Decidimos que estos imaginarios sociales y ese chip cultural tiene que empezar a cambiar. El recorrido para 50 años, no sé si voy a vivir para verlo, pero prefiero empezar a luchar desde este posicionamiento, desde apoyar estas candidaturas y otras formas de expresión política, cultural, para la exigencia de los derechos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Amaranta, por pues haber traído precisamente pues un cierre, ¿no?, sobre pues una de las discusiones, creo yo, fundamentales cuando hablamos de esa combinación entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos LGTB, que es precisamente abandonar esa idea de que los pueblos indígenas necesitan estar tutelados, ¿no? Y bueno, esto es algo que no se queda solamente en el discurso, sino que se hace a través de diferentes espacios y bueno, para algunos sorprendentemente también desde el movimiento LGTB. Yo siempre digo, el ser una persona abiertamente LGTB no te quita la visión racista y discriminatoria. Entonces eso es algo que también hay que discutir porque existe como, bueno, si fueran los pueblos indígenas, como se discutía hoy en la clase que impartió Amaranta, como si fueran los pueblos indígenas quienes se tienen que subir al barco de lo LGTB, ignorando la existencia e incluso en muchas ocasiones la preexistencia de estas diversidades en los pueblos indígenas, que bueno, a veces está presente como es la identidad Muxe en Oaxaca, y en otras muchas se ha olvidado por esos procesos no solamente de colonización, sino también, bueno, pues los diferentes embates que los pueblos indígenas han tenido que ir sorteando a lo largo de su historia. Asimismo, pues rescato pues esa necesidad de generar desde la voz de los pueblos indígenas, que es lo primero que mencionábamos al abrir esta mesa, que pues precisamente las voces y las cosmovisiones de los pueblos indígenas que tienen que estar presentes en todos los espacios de debate de la sociedad civil, de las instituciones, en la academia, etcétera. Y con eso, bueno, generar también desde los pueblos indígenas una etnografía de la diversidad sexual, es decir, conocer cuáles han sido esos procesos tanto de defensa de la diversidad sexual y la identidad de género no normativa en los pueblos indígenas, pero también cuáles han sido las vulneraciones de derechos humanos que envuelven pues también los procesos en el propio movimiento indígena frente a las expresiones pues que no son consideradas propias de los pueblos indígenas, pero que están ahí, que bueno, como seres humanos esta diversidad siempre está, lo que pasa es que a veces la negamos. Y bueno, finalmente, antes de dar la palabra para, bueno, nos quedan algunos minutitos para hacer algunas preguntas, pues recordar, ¿no?, que pues este tipo de mesas, de debates, de diálogos también nos permite algo muy importante, que es superar la idea de que unos enseñan y otros aprenden. Es decir, generar un diálogo de saberes y una verdadera experiencia intercultural, que bueno, es lo que venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo, pero a veces parece que es nada más un adorno, ¿no?, de las tesis doctorales, un adorno de los libros, un adorno de las publicaciones novedosas, sino que es algo que hay que practicar, y la manera de practicarlo es trayendo pues estas diferentes perspectivas a espacios como es la Casa de América. Pero bueno, dicho esto, para no quitar más minutos al debate, pues abrimos, yo creo, una ronda de 3 preguntas para que pues, los ponentes puedan responder, y ya si luego tenemos más tiempo, pues hacemos más.